buenos días, mis hermanos. Buenos días a los amigos que nos honran con su presencia y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, especialmente Facebook. Que la gracia y la misericordia de Dios esté presente en cada uno de ustedes. En esta mañana nos hemos gozado, hemos cantado y alabado el nombre de nuestro Dios y queremos seguir, pero esta vez con la palabra, esta vez con el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Y en esta mañana quisiera tratar el tema: no rehúse el llamado de Dios. Y lo voy a hacer en dos partes. En la primera parte, el llamado que Dios nos hace como creyente para pregonar, para hablar de su santa y bendita palabra. Pero también Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Y es ahí donde queremos enfatizar en la última parte, porque en este día, hoy, hemos venido a proclamar el Evangelio de Cristo. Y yo voy a pedirles que busquen en su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Un libro que, sin temor a equivocarme, creo que fue la primera historia bíblica que escuché siendo un niño. Vengo de una familia cristiana y íbamos de muy pequeño a la escuela dominical y siempre se nos hablaba del profeta que desobedeció a Dios. ¿Y cuántos recuerdan aquel coro que hace ya tantos años que no cantamos? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y ahí, pero yo quiero enfatizar en esta mañana, hermano, que hay mucho más que aprender de la historia de Jonás. Hay mucho más que aprender de este grandioso libro de la palabra de Dios. Y antes de leerlo, quisiera contextualizar un poco de la historia en la cual se encuentra Jonás en ese momento. El libro nos relata la palabra que el reino de Israel se había dividido en dos: el reino del sur, que era el reino de Judá, y el reino del norte, que era Samaria. Más bien, la capital era Samaria, y en el reino del sur la capital era Jerusalén. Y este pueblo se había dividido y no era el mejor momento de un avivamiento espiritual en la nación, sino que Dios constantemente estaba levantando profetas para hablar al pueblo y llamarlo al arrepentimiento. Levantó al profeta Elías, levantó al profeta Eliseo, y también levantó al profeta Amós, y también al profeta que nos ocupa en esta mañana, el profeta Jonás. Y Dios constantemente estaba llamando a este pueblo al arrepentimiento, porque era un momento donde las personas de allí se habían vuelto duras. Fue un tiempo de endurecimiento y de rebeldía de la nación contra Dios. Pero Dios constantemente estaba llamando a esto al arrepentimiento. Y luego de nosotros ver en el ambiente histórico en el que se encuentra Jonás, Jonás recibe una encomienda, y es lo que vamos a leer en el capítulo 1. Lo vamos a leer completamente para entender todo el contexto, todo lo que Dios quiso decir a este hombre y el mandato que dice. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para ver por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tiene? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué ha hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oramos. Soberano y eterno Padre, gracias te damos. Gracias por este momento especial que nos ha concedido y que nos concede estar delante de tu santa y bendita presencia. Señor, aquí estamos para estudiar tu palabra. Aquí estamos para ver lo que tú nos enseñas por medio de ella. Dice que tu palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Oh buen Dios, los amigos que nos honran con su presencia también los ponemos en tus manos, y aquellos que nos sintonizan, para que donde quiera que esté tu palabra llegue a sus corazones y haga eco en ella, y ellos puedan recibirte en esta mañana como tu único y suficiente Salvador. Te lo pedimos porque nada somos sino por tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta porción tenemos a Jonás. Tenemos también la obra de Dios y tenemos también la respuesta de los marineros a esta circunstancia en la que ellos se ven envueltos. Y en ese contexto es que queremos compartir la palabra de Dios en esta mañana. En primer lugar, el carácter de Jonás. En segundo lugar, el carácter de Dios. Y en tercer lugar, la respuesta de los marineros. ¿Cuál es la primera? El carácter de Jonás. ¿Qué dice el versículo 1? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitais. ¿Por qué se menciona, se identifica este hombre y se identifica más adelante como profeta? ¿Cuál era el trabajo de un profeta? No se menciona en la palabra de Dios que los profetas eran albañiles, que eran carpinteros, que eran agricultores, eran mensajeros de Dios. Y todo mensajero de Dios, como alguien lo ha catalogado, los profetas eran boca de Dios, era lo que llevaban el mensaje de Dios cuando Dios quería llevar o dar el mensaje a una nación, a una persona en particular, como lo hizo el profeta Natán a David. Pero en este momento vemos a un hombre que está esperando el llamado de Dios para ir a hacer un trabajo, que era el trabajo de ser profeta. Pero también no fue la primera encomienda que se le dio a Jonás. Y porque podríamos decir que era un profeta novato. Era alguien que quizá tenía miedo de hacer lo que tenía que hacer. Porque si nos vamos a Segunda Reyes, capítulo 14, en el capítulo 15, vemos que Jonás fue quien advirtió a Jeroboam. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1.
y también el versículo 23, el versículo 23 y el versículo 25. Dice: y en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y él reinó 40 años. Versículo 25. Y él restauró los límites de Israel desde la entrada de Jatma hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, lo cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue en Gat-Efer. Vemos que Jonás en este momento sí hizo el trabajo, sí hizo la encomienda que se le dio. Pero aquí vemos a un profeta que se muestra un poco apático, desobediente. Recibe el mensaje de Dios y en vez de recibir ese mensaje con gozo, con una satisfacción de que Dios le esté hablando y que Dios lo quiera usar a él, dice que hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un carácter que menospreció la palabra de Dios. Hermano, y el hecho de que Dios nos hable a nosotros y nos dé una encomienda es más que un privilegio para cada uno de nosotros. Que Dios nos use a nosotros para ser un canal de bendición a otros. Pero Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que hizo lo contrario. Dice que vino la palabra de Jehová a Jonás diciendo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque la maldad ha subido a la presencia de Dios. Y Jonás hizo lo contrario. Dice que en vez de coger, si podríamos nosotros visualizarnos, si lo mandaron a Puerto Plata, él se fue para Bávaro, podríamos decir, en sentido contrario. Él no quiso ir a predicar el mensaje de Dios a una nación que lo necesitaba, a una nación que estaba sumergida en la maldad, una maldad tan grande, dice el texto, que había subido a la presencia de Dios. Pero hermano, muchas veces nosotros catalogamos a Jonás como un bárbaro, como alguien que desobedeció y que despreció el mensaje de Dios. Pero cuántas veces nosotros, hermanos, hemos despreciado el mensaje, teniendo la palabra, teniendo la encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Jonás tenía un punto específico. Jonás se le dijo: ve a Nínive. Pero a nosotros se nos ha dicho: id por todo el mundo. ¿Y qué hemos hecho? Muchas veces, hermanos, nos comportamos no como Jonás, sino como alguien que menosprecia el mandato de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en nuestra vida lo que había también en el carácter de Jonás. Jonás no tenía amor hacia los ninivitas. Al contrario, Jonás tenía un aborrecimiento y un odio hacia los ninivitas. ¿Y de dónde viene eso? Dice que los asirios era un gran imperio que había conquistado grandes ciudades, y como todos los imperios siempre tienen ansias de conquista. Si alguien puede traerme una botellita de agua, se lo voy a agradecer. Tenían ansia de conquista y habían conquistado el reino o la ciudad de Damasco, una ciudad que hacía frontera con Israel. Perdón. Esta ciudad hacía frontera con Israel y ellos iban en conquista. Y si ya estaban en Damasco, ¿qué pueblo o qué ciudad continuaba? Era Israel. Y Jonás sabía de esto. Y el mismo profeta Amós, escribiendo en el capítulo 5, versículo 27, dice, advirtiendo a este pueblo, dice: y yo haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios, el Dios de los ejércitos. Y Jonás sabía que ellos iban a ser transportados o venían juicios sobre ellos por medio de los asirios. ¿Y saben ustedes cuál era la capital de Asiria?
¿Y saben ustedes por qué la Biblia dice que Nínive era una gran ciudad? Nínive era la capital de los asirios, hombres malos, perversos, y cual Jonás sabía de ellos, y por lo cual él no tenía amor hacia ellos, sino que tenía o lo aborrecía. Y ahora Dios le dice: ve, predícale a esas gente, ve, predícales a ellos. Y Jonás no era el problema de ir a predicar, era a quién le iba a predicar, a quién le iba a pregonar, porque Jonás sabía que si él iba y daba el mensaje, Dios iba a perdonar al pueblo de Nínive, y él no quería eso. Más adelante en el capítulo 4, versículo 2 de Jonás, él lo dice ahí claramente. Jonás capítulo 4 versículo 2: y oró Jonás y dijo ahora a Jehová: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía lo que había. Por eso él quiso huir de la presencia de Dios, porque si él iba a Nínive, la presencia de Dios iba a estar con él. Hermano, eso es lo que nos enseña la palabra. Si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar en medio de la exposición, de la predicación de la palabra de Dios. Ese es el mensaje nuestro, predicar. Ese es el mensaje nuestro, llevar el mensaje. El convencimiento, el perdón lo da Dios. Y Jonás lo que quiso era huir. No, yo sé que esto va a pasar, y huyó. Y fue renuente al mandato que Dios quiso darle a él para que hablara la palabra de Dios. Y como era un pueblo malo, él no quiso ir. Él lo que quería era que Dios destruyera a ese pueblo. Es como si Dios te pide a ti en este momento, en esta mañana: ve, predícale a alguien que te ofendió. Ve, predícale a alguien que te ha hecho mucho mal, mucho daño. ¿Irías a predicarle a esa persona? Pero saben que la palabra de Dios nos manda hasta amar a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Hermano, toda persona, por malo que sea, tiene una necesidad. Y solo el poder de la sangre preciosa de Cristo puede suplir la necesidad de aquel que está en maldad y en pecado. Por eso, hermano, no rehusemos el llamado de Dios a predicar el evangelio de la gracia. ¿Qué más había en el carácter de Jonás? Jonás era una persona indiferente, indiferente al pecado, indiferente a Dios, indiferente a los ninivitas, pero también fue indiferente a los tripulantes de aquella nave que iban con él. Que dice el versículo 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en ellos. Hermano, ya aquí hay pérdida por la desobediencia de un hombre. Por la indiferencia de un hombre hay pérdida. ¿Sabríamos nosotros cuántas cosas llevaban esta gente de Jope a Tarsis? Y sabemos que todo pasajero por lo menos alguna maleta o algún bulto lleva, ¿verdad que sí? Y quizá habían mercaderes que habían comprado provisiones para transportarla a su pueblo, y dice que tuvieron que echar al mar todo lo que había. ¿Por qué? Porque la tempestad que se había levantado era algo sobrenatural. Ellos sabían de la navegación, eran marineros, y sabían cuando habían vientos contrarios que levantaban alguna tempestad, pero esta, en lo cual ellos se encuentran, saben que es sobrenatural, y saben que algo detrás de esto se esconde. Y aquellas personas, dice, tuvieron que echar al mar todo eso. ¿Y dónde estaba Jonás? Y Jonás estaba durmiendo, muy indiferente a lo que estaba pasando en la cubierta del barco. Él estaba abajo, echado a dormir. Pero saben ustedes, mis hermanos, que muchas veces el pecado hace eso en nuestras vidas. Muchas veces nos escondemos en el pecado. No queremos que eso se revele.
Si tenemos que pasar por el frente mientras los hermanos están reunidos, nos vamos por allí atrás, porque nadie quiere que te enfrente a tu pecado. Jonás se echó a dormir porque él no quería ser enfrentado, y aún él sabía que estaba huyendo de la presencia de Dios, indiferente a su pecado, indiferente a Dios que le estaba llamando, ahora indiferente a los ninivitas que estaban esperando el mensaje, indiferente a los tripulantes, que no importó lo que le pasara. ¿Por qué? Porque muchas personas en su pecado no importa si eso afecta a su familia, no importa si afecta a la iglesia, no importa si afecta a tu vecindario. Muchas veces los que están sumergidos en su pecado, pero dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué más había en el carácter de Jonás? En el carácter de Jonás había hipocresía. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos lo llaman dormilón, levántate y clama a tu Dios. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Pero ahora cuando ellos ya tienen el punto claro por qué ha venido este mal, le dicen, versículo 8, entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tiene y de dónde viene, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. ¿Qué dijo Jonás? Yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, el que teme a Dios, ¿qué hace? Obedece. El que teme a Dios se humilla y obedece y hace su voluntad. Pero Jonás está huyendo y dice a estos hombres, yo soy temeroso de Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Y ¿saben qué, hermano? En el texto que sigue hay una palabra que ningún creyente debe esperar de un no creyente. Y ellos le dijeron, en versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué ha hecho esto? Porque los no creyentes saben cómo se comporta un creyente. Y Jonás estaba haciendo lo contrario. Y dijeron, ¿y por qué tú haces eso? ¿Por qué huye de la presencia de Dios? Porque él se lo había declarado. Entonces Jonás, ahí vemos que fue hipócrita. Pero a Jonás se le despierta, ¿para qué? Para que clame a su Dios. Pero hasta ahora Jonás no ha dicho ni, ay Dios mío, no ha dicho nada. Jonás aún todavía sigue en su desobediencia, en su pecado. Y cuando ellos le dicen, ¿qué vamos a hacer contigo? Jonás pudo haber dicho, venga, vamos a hacer un círculo, vamos a orar al Dios a quien yo temo, y él va a hacer que la tormenta se detenga. Jonás no hizo eso. Jonás fue un hombre orgulloso en ese momento, y él prefirió morir antes que hacer la voluntad de Dios. Dijo, cójame y écheme al mar, y esto se va a tranquilizar. Hermano, qué tremendo es ver a Jonás de esta forma, un siervo de Dios, huyendo de la presencia de Dios, y ahora prefiere morir antes de que la voluntad de Dios sea cumplida por medio de él. Hermano, ¿qué debemos nosotros hacer con el llamado de Dios? ¿Debemos cumplir el llamado de Dios o debemos huir a la responsabilidad que Dios pone en nosotros? Hermano, no rehúse el llamado de Dios, porque la voluntad de Dios se va a cumplir como sea, cuando sea. Y más adelante lo vemos en el libro, que Jonás tuvo que hacer lo que Dios le había pedido. Nada va a detener los planes de Dios, nada va a detener el mensaje que Dios quiere llevar, y sobre todo a los perdidos. Ahora, el carácter de Dios es muy diferente al de Jonás. El carácter de Dios, dice el versículo 2, dice Dios, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Dios es que da el mensaje, pero Dios da el mensaje con un propósito, y detrás de ese propósito está la misericordia de Dios. Ve, y si ellos se arrepienten, entonces yo los voy a perdonar. Hermano, la maldad, Dios no está con la maldad, pero Dios ama al pecador, dice la palabra de Dios. Si alguno es temeroso de Dios, Dios lo ama. Y eso es lo que Dios quería hacer con esta ciudad, la cual, mientras estudiaba esto y compartía con mi esposa, digo, ¿y será que los ninivitas eran tan malos como lo que hoy somos? Había más maldad en aquella ciudad que en lo que hoy hay en el mundo. Y saben ustedes, hermanos, que
he confrontado a algunas personas hablándole de la palabra y hablándole de la situación mundial en la que nos encontramos. Y la pregunta que suelo hacerle es: ¿qué cree usted de esta pandemia? ¿Y saben qué? Personas que no adoran a Dios han dicho: esto es un castigo de Dios. Dios se ha revelado a la humanidad diciéndole: aquí estoy. Se han olvidado de mí. En esta misma semana me decía un joven: es que la gente vive su vida fuera de tener a Dios en cuenta. Y es preciso que Dios se haga sentir. Jonás iba en el barco, pero Dios iba tras Jonás y se hizo sentir por medio de una tormenta. Dios se revela y Dios se hace sentir por medio de una pandemia, de una peste, de lo que Él provoque, para hacer que las personas entiendan que Él es el Dios Todopoderoso. Hermano, lo que Dios espera de nosotros y de la gente de hoy es que se arrepientan. Dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es misericordioso y nos llama al arrepentimiento. También en el carácter de Dios está la fidelidad de Dios. ¿Creen ustedes que Jonás era un hijo de Dios? Claro que sí. Jonás era un hijo de Dios, pero Dios pudo haber permitido que Jonás llegara a Tarsis y que se quedara a vivir allá y levantar otro profeta con un amor, con un carácter, con una pasión diferente a Jonás. Pero Dios no quiso hacer eso. Dios se dispuso a tratar con su instrumento escogido, que era Jonás, y Él quería hacerle entender que Él era el instrumento que Dios iba a utilizar para que los ninivitas se volvieran a Él. Hermano, no rehúse el llamado. Dios va a tratar contigo. Si es posible, te va a mandar una tormenta, te va a mandar lo que sea, porque Él quiere que tú seas un instrumento en sus manos. Porque uno de los atributos de Dios más hermoso es la fidelidad de Dios. Si nosotros hoy en esta mañana estamos aquí, es porque Dios es fiel. Es porque Dios es fiel, hermano. Y a veces me quiebro al decir esta cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nosotros hemos actuado como Jonás. Muchas veces Dios ha puesto a Nínive frente a nosotros y nosotros hemos volteado la cara y hemos ido a otro lugar. No decimos la ciudad de Nínive, decimos personas que necesitan el mensaje de Dios, y nosotros hemos sido renuentes, indiferentes a lo que Dios nos ha llamado. Grande es tu fidelidad, Dios. Alabado sea tu nombre para siempre. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios se pone rebelde? ¿Qué hace Dios? Dios lo disciplina. Dios no lo abandona, lo disciplina, lo hace pasar por una tormenta. ¿Para qué? Para que se humille delante de Él. Hermano, no trate de huir de la presencia de Dios, porque tarde o temprano tiene que presentarte ante Dios, el Dios Todopoderoso, el que tiene el control de todo, el Dios que aún los vientos y los mares le obedecen. Él es soberano, tiene control hasta de la suerte, pero no de la suerte para que vaya a jugar a la loto o la lotería. Dios tiene control. ¿Por qué? Porque dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás, pero ya antes nos había dicho que porque Jonás se había huido, Dios levantó. Dios lo que quería en ese momento era revelar por causa de quién había sobrevenido este mal. Y en último lugar, y en este momento quisiera hablarle directamente a nuestros amigos, los que están aquí presentes y los que nos ven a través de la pantalla. ¿Cuál fue la actitud de los marineros en esta travesía? Hombres que estaban acostumbrados a navegar, hombres que quizás consultaban el tiempo y le habían dicho: todo va a ser un viaje placentero. No sabemos las millas, los kilómetros que habían transcurrido cuando Dios levanta esta tempestad. Lo que sí sabemos era que ya estaban muy mar adentro, porque ellos trabajaron mucho para hacer volver la nave a tierra y no pudieron.
¿Cuál fue la actitud? O más bien, ¿qué vemos en los marineros? En el versículo 5 vemos que estas personas no eran adoradores del Dios vivo, del Dios verdadero. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. No eran personas que adoraban al Dios verdadero. Clamaron, ¿y qué pasó? Nada, ninguna respuesta hubo. ¿Por qué? Porque los ídolos no tienen el poder que tiene el Dios nuestro, el Dios de Jonás, el Dios que levantó esta tormenta. No tienen poder, más bien la palabra de Dios dice que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído y no escuchan. Y esto nos recuerda al profeta Elías cuando enfrentó a 450 profetas del Dios Baal. Él lo enfrentó y le dijo, vamos a hacer 2 altares y vamos a pedirle, ustedes van a pedir a su Dios que le consuma el altar por medio de fuego. Y yo le voy a, y luego entonces yo le pediré, yo le voy a dar, como dice, el chance a ustedes para que lo hagan. Y pasaron el día entero clamando a Baal y Baal no mandó fuego. Porque eso es lo que hacen los ídolos. Nada, porque son nada. Dice, esta gente clamaron. Más bien decir que cuando Elías clamó, dice que hasta el agua que habían echado fue consumida. Porque Dios se revela, porque Él es verdadero, hermanos. Dios se revela y Él es verdadero. En primer lugar vemos entonces que ellos eran idólatras. En segundo lugar, ellos no estaban ahí por la voluntad de ellos, porque algo se lo habían provocado. Ellos estaban en medio de una tormenta porque tenían un desobediente dentro de su barco. Pero ahora entra lo que Dios quiere. Dios se quiere revelar y aprovecha cualquier circunstancia para revelarse. Eso es interesante porque los marineros que estaban enfrentando una tormenta como la enfrenta todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Dice que ellos tuvieron gran temor y clamaron a sus dioses. Cuando alguien tiene una tormenta, ¿qué hace? Clama a su Dios. Y usted dirá, pero yo no soy idólatra, yo no adoro ídolos. Déjame decirte que cualquier cosa en la que tú pongas tu fe y tu confianza, ese es tu Dios. Hay personas que tienen su confianza en su buena cuenta bancaria. Hay personas que tienen su confianza en un buen trabajo, en un buen seguro médico. Y hay otros que tienen su confianza hasta en uno que está pegado en el gobierno y que es parte de la escolta del gobierno. Y están ahí porque si algo me pasa, yo toco esa puerta y ya todo se soluciona. Pero déjame decirte que todas las cosas que tú haces, confiando en que eso va a ser la solución a tu problema, ese es tu Dios. Hermano, ¿quién no ha pasado por alguna tormenta, por alguna aflicción? Y muchas veces no son provocadas ni por nosotros mismos. Esta gente estaban pasando por una tormenta y no era provocado por ellos. Ahora, en medio de la aflicción, demuestra dónde está nuestra confianza y dónde está y quién es nuestro Dios. Ellos tuvieron miedo y ese miedo era perecer y por eso hicieron todo lo posible para quitarse, para descargar el barco porque creían que se iba a romper y iban a perecer allí. ¿Qué más? Los marineros no querían tirar a Jonás. ¿Qué nos habla de esto? Que eran ¿qué? Eran personas buena gente, podríamos decir. Versículo 13 de la porción de Jonás. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se le iba embraveciendo más y más. Cuando Jonás le dice, échenme al mar y el mar se aquietará sobre vosotros, ¿qué hicieron ellos? Ellos trataron de hacer que la nave volviera a tierra para no echar a Jonás. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían en su corazón una buena intención. Pero esa intención no le lleva a ellos a ser adoradores del Dios vivo. ¿Cuántas personas no están llenos de buenas intenciones, pero no han reconocido su pecado delante de Dios y lamentablemente se irán al infierno? Podríamos decir que estas personas estaban en lo correcto, no queriendo ellos tirar a Jonás al mar, estaban haciendo lo correcto.
Pero ¿cuántas personas conocemos así, hermanos, que dicen yo no le hago nada mal a nadie y yo hago buenas obras y con eso yo voy derechito al cielo? No, la palabra de Dios dice que debemos confesar nuestros pecados a Él para que sean perdonados. Estas personas eran buena gente, pero algo pasó que cambió a estas personas, a los marineros. En el versículo 14, algo pasó en ellos. Dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Cambiaron su clamor. Ellos estaban clamando a los ídolos, a lo que ellos adoraban constantemente. Ahora ellos han visto la manifestación de Dios y clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como ha querido. Tú te has revelado y has hecho las cosas como tú has querido. Y dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó inmediatamente. Ahora estos marineros tienen otro problema. Ya la tormenta pasó. Ya el que causó la tormenta está fuera de la nave. Pero ahora hay otro problema. ¿Y cuál es? ¿Qué hacer con el Dios que se ha revelado en esta travesía? Podrían ellos haber dicho: ya muerto el perro, se acabó la rabia, ahora vamos, todo el mundo váyase a dormir a su camarote y vamos, porque el trayecto que termina va a ser un viaje placentero y ya no tenemos que preocuparnos por lo que pasó. Ah, no, ellos ahora tienen un gran problema: ¿qué hacer con el Dios que se le ha revelado y que ellos fueron testigos de eso en el barco? Amigo que escucha en esta mañana, el problema no es que tú estés en el mundo y tengas aflicción y tengas preocupación. ¿Sabe cuál es el problema en esta mañana? ¿Qué tú vas a hacer con el Dios que se ha revelado? ¿Qué tú vas a hacer con el Dios que se sigue revelando todos los días? Que dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que estamos pasando como seres humanos en esta tierra es fruto de que Dios se ha revelado. Y en esta mañana yo te puedo decir: ¿qué vas a hacer con el Dios que se te ha revelado? Y el Dios que te ha traído en este lugar, y el Dios que ha permitido que nos vea a través de una pantalla. Es una pregunta que te hacemos: ¿qué vas a hacer con Él? Porque como decía antes, los marineros pudieron haber dicho: ya no tenemos otro problema, pero el problema es ahora que nosotros tenemos que corregir, porque ahora el Dios verdadero se ha revelado y nosotros tenemos que hacer caso a esto. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Qué nos habla de esto? Con un temor reverente, de humildad. Se humillaron ante el Dios verdadero a este momento. ¿Y qué más hicieron? Y dice: y ofrecieron sacrificio, acto de adoración, ya no a los ídolos, sino al Dios verdadero. E hicieron voto, compromiso delante de Dios verdadero. Eso es lo que Dios pide: humillarte ante tu Dios. Humillarte ante aquel que te creó y que día a día está tras ti, diciéndote: volveos a mí arrepentido. Yo me imagino que aquellos hombres, cuando llegaron a su tierra, lo primero que contaron fue lo que Dios había hecho en esa travesía. Ahí teníamos un hombre desobediente y otro, pero eso fue algo que Dios utilizó también para que esta persona se convirtieran de los ídolos al Dios verdadero. Hermano, Dios utilizará cualquier tormenta para revelarse y cumplir su propósito. Ahora está en nosotros, hermano, cumplir el propósito de Dios y no rehusar al llamado de Dios. Está en ti, amigo, hacer lo que hicieron estos hombres que eran idólatras, adoradores de ídolos, de dioses falsos. Ellos se convirtieron al Dios verdadero. Dice que hicieron voto, hicieron compromiso ante el Dios que se le había revelado. En esta mañana Dios te da la oportunidad
En esta mañana Dios te ha traído a este lugar y Dios te ha permitido que nos sintonice para decirte que Él es la salvación y Él es la vida. Y en esta mañana Dios quiere salvarte, porque el mismo Dios misericordioso que tenía misericordia con un pueblo tan malo como Nínive, y que tuvo misericordia de ellos porque más adelante ellos se arrepintieron, porque Jonás no murió. Dice la palabra de Dios que Dios no oye al pecador, porque si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Saben que la primera oración de los marineros fue contestada. Ellos le pidieron a Dios: mira, que la sangre de este hombre no corra sobre nosotros, no seamos culpables. ¿Y murió Jonás? No. Dice que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Muchos dicen que tuvo una ballena. La Biblia dice que Dios preparó un pez, y soy de los que creo que Dios pudo preparar un pez para esta misión, porque Dios es soberano y todopoderoso y lo puede hacer todo. Hermano, no esperemos que Dios mande un pez y nos trae, entonces nosotros salir a hacer la obra de Dios. Tenemos la oportunidad de hacerlo libremente en nuestra nación. Tenemos la libertad, tenemos la palabra de Dios. Dios ha hablado a nosotros y nos sigue hablando, y tenemos todo el consejo, y tenemos la palabra de Dios, y dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y la maldad de hoy debe ser más grande que la de Nínive, porque la tecnología y las cosas que hoy hay no lo había en aquel tiempo. Y dice que la maldad subió a la presencia de Dios. La maldad de hoy, Dios tiene control de todas las cosas, y Él sabe quién necesita a Cristo. Y en esta mañana Dios te invita a ti, amigo, que está en esta mañana, a pedirle a los hermanos que en actitud de oración, en este momento, oremos por nuestros amigos. Oremos por aquellos que han escuchado la palabra de Dios, aquellos que han visto que Dios se revela a su pueblo. Y en esta mañana decirle: ¿qué vas a hacer con el Dios que se te ha revelado? ¿Qué vas a hacer con el Dios que te ha traído hasta aquí? ¿Qué vas a hacer con aquel que está constantemente llamándote? Dios enviaba profetas al pueblo de Israel, y especialmente en el libro de Amós siempre le hablaba de juicio, que el juicio que venía sobre la tierra por la maldad. Pero en un momento le dijo: si me buscare, entonces viviréis. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero el texto no queda ahí, dice más: el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna para todo aquel que le acepta. Si en esta mañana alguien en este lugar ha sentido que Dios le está llamando, le pedimos que levante tu mano ahí donde estás. Levante tu mano en señal de que tú has entendido el mensaje que recibe a Cristo. Y si está en tu hogar y quieres recibir a Cristo en esta mañana, te pedimos que haga esta oración en este momento, una oración de confesión, una oración como hicieron los marineros. Dice que tuvieron un temor reverente, un temor de humildad, de humillarse ante el Dios que se le había revelado. Ellos no rechazaron la oportunidad que Dios le dio para recibirle. Dios te da una oportunidad en esta mañana. Te invito a orar conmigo y decirle: soberano Dios y eterno Padre, te doy gracias por haberme permitido venir a este lugar y por haber sintonizado este programa en esta mañana. Te doy la gracia porque yo sé que tú te has revelado, porque yo sé que tú eres el Dios verdadero, y porque yo sé que tú enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Te invito en esta mañana a recibir esa palabra y a confesar tu pecado delante de ti. Yo quiero ser un hijo tuyo, quiero ser una hija tuya para honrar. Yo quiero hacer voto delante de ti. Yo quiero hacer una promesa de vivir en santidad en un mundo de tinieblas. Gracias te doy, oh buen Dios, por la oportunidad que me ha dado. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.
Esperamos que Dios haya hablado a nuestras vidas en esta mañana. Le invito a seguir leyendo el libro de Jonás porque hay mucha enseñanza más. Solo tocamos el primer capítulo donde Jonás se tornó rebelde, pero Dios humilló a este hombre de una forma tal que tuvo que cumplir su propósito. Y ojalá que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra misión. Que el Señor nos bendiga.